Rodrigo Parra, él es analista de datos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y vamos a hablar con él precisamente sobre eso que mencionábamos al principio del programa, los datos que podrían estar sugiriendo que en efecto una segunda ola amenaza, por lo menos en algunos territorios, en algunas regiones del territorio nacional, quiero decir. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Parra? Buenas noches. Buenas noches, Mario. ¿Qué tal? Sí, ha habido un incremento, o sea, reportado, quiero decir, un incremento en la positividad en algunos lugares, en Lambayeque, en Ica, en Amazonas, en Cajamarca y hasta en Loreto, donde se suponía que ya había una especie de inmunidad del rebaño. Cierto es que los números de fallecimientos y de hospitalización sigue cayendo, entiendo que aún en esos lugares, lo que constituye un dato absoluto, porque claro, antes, si comparamos la positividad de antes con la de ahora, hay que hacer un deslinde entre las pruebas serológicas y las pruebas moleculares. Pero aún así, entiendo que, por ejemplo, usted ha señalado que en Lambayeque hay un incremento dentro del propio universo de las pruebas moleculares, y entonces eso sí que preocupa. Podemos ver, para empezar a conversar sobre esto, algunos cuadros. Dice, COVID-19, camas de hospitalización ICA, y entonces tenemos, por un lado, la curva anaranjada, que son los casos, no llego a leer exactamente qué cosa es lo que dice ahí. Correcto, te explico. Hay una mayor oferta que una demanda de camas. Bueno, eso está bien. Sí, por favor. Correcto. Sí, me quería decir algo, señor Parra. Sí, básicamente, es correcto lo que comentas. En la región de Ica y Lambayeque se ha notado un aumento de la positividad de pruebas moleculares, que son finalmente, como tú sabes, las que las más precisas para casos de diagnóstico. Claro. Correcto. Sin embargo, todavía no se ve un aumento en hospitalizaciones, en UCI, ni en fallecidos. Hay que estar atentos definitivamente. El aumento de positividad son casos nuevos que finalmente pueden derivar en hospitalizaciones y fallecidos. Pero el cambio de pruebas rápidas a pruebas moleculares no puede producir también una distorsión en la percepción de incrementos o caídas del nivel de infectados. Entiendo que usted está hablando de pruebas moleculares contra pruebas moleculares para decir que ha habido ese incremento, pero en general, si queremos ver la figura, digamos, en progresión a lo largo de los meses, eso no es posible. Tenemos que ver una foto mucho más chiquita donde el universo de pruebas ha sido esencialmente moleculares. Correcto, y sobre todo por la proporción, porque las pruebas moleculares en regiones representan menos del 15% del total de pruebas que se realizan, ¿no? Claro. Esto solo aplica para Lima, ¿no?, donde se realiza la mayor cantidad de pruebas moleculares en proporción de total. ¿Y qué cosa explicaría que aumentando los casos dentro del universo de las pruebas moleculares, los fallecimientos y la hospitalización siga cayendo? No es que no aumenten, siguen cayendo, entiendo yo. Sí, las hospitalizaciones siguen cayendo, pero hay que hacer una acotación de que la velocidad de descenso en hospitalización y UCI ha disminuido. Hasta hace 2 semanas era una pendiente mucho más pronunciada, ya se está estabilizando, sigue descendiendo, pero hay que estar muy atentos a eso. Y esto es porque, digamos, hay nuevos contagios, esa es la explicación, o porque, claro, una vez que comienza a disminuir al principio la porción de casos que se van, vamos a decir, desaguando del problema, es mucho mayor, pero ya después, con el universo más reducido que queda, pues entonces la caída se hace menos pronunciada. Correcto, porque primero se dan de alta por criterio clínico después de 14 días de que dan positivo en pruebas. Luego definitivamente salen los casos de hospitalización que su condición es menos crítica, pero como sabemos hay pacientes que pueden estar semanas o hasta meses en una cama UCI. Sí. No se puede entender esta diferencia entre contagio
incremento de contagios y caídas o sostenimiento de la caída en hospitalizaciones y en defunciones por un cambio en el virus mismo. Sí, es correcto. Algunos especialistas afirman de que el virus ha mutado, que cambia, las condiciones cambian también. Hay que estar atentos a que los casos nuevos no pasan en la misma proporción como antes a hospitalización, y ellos a su vez en la misma proporción a fallecidos. Entonces, ¿y esto por qué pasa? Porque las pruebas diagnósticos se basaron en mayor proporción siempre por pruebas rápidas. Sí. Y hasta hace menos de un mes se consideran como positivo tanto a los casos por pruebas rápidas de IgG positivo como IgM positivo, y ahí estás contando a las personas que solamente tienen los anticuerpos, pero ya no tienen la carga viral ni la capacidad para contagiar. Es por eso que la curva de positividad de pruebas rápidas ha caído actualmente a valores de 15%, cuando antes estaba a más de 20%. Sí. Y eso es porque ya no están contando los casos que están recuperados con anticuerpos, que antes sí lo hacían, ¿no? Eso sí es un gran problema para el rastreo. Usted ha hablado de Ica y Lambayeque. ¿Qué pasa con las otras zonas donde se ha reportado problemas semejantes? Amazonas y Cajamarca, por ejemplo. ¿Tiene información usted acerca de eso? Sí, correcto. En el caso de Ica y Lambayeque son los más representativos a mi consideración, porque son los que han aumentado positividad de pruebas moleculares. En el caso de otras regiones como Cajamarca, mantienen una positividad dentro de los rangos en las últimas semanas, pero han aumentado la cantidad de casos. ¿Y esto a qué se debe? Porque han aumentado la cantidad de pruebas. Entonces, o sea, el muestreo es más amplio, en consecuencia no es raro que detecten más casos. Exacto. Entonces, uno no puede ver solamente la cantidad de casos sin ver la positividad, porque pueden estar haciendo simplemente más pruebas. Entonces, siempre puede haber, lamentablemente, comentarios alarmistas de aumentos de casos, pero siempre tienen que acompañarlo con la positividad de las pruebas realizadas. Ese podría ser el caso de Cajamarca y de Amazonas, entonces. Loreto. Correcto, porque los que más han aumentado en variación diaria o semanal son Ica y Lambayeque. Loreto, que se suponía, como decía yo al principio, que había alcanzado una suerte de inmunidad de rebaño, también está reportando incrementos. Sí, de casos, pero la positividad de pruebas moleculares en Loreto actualmente es de menos de 5%. Entonces, si tú comparas eso con Lambayeque está en 32%. Entonces, es la tercera parte de las pruebas que realizas salen positivos. ¿Y eso puede, esta circunstancia de que sea relativamente bajo el índice de resultados positivos, que en el fondo son negativos en materia de pruebas moleculares, eso sí puede tener que ver con el hecho de que ya estuvo contagiada una porción tan grande de la población que tiene poco margen de crecimiento el virus? Sí, es correcto. Esa es una de las hipótesis más probables. Sabemos que es una de las regiones más afectadas, por ende ya la población vulnerable es mucho menor a otras donde el virus no pasó con la misma intensidad. Sí, y Lima, sobre Lima hay información sobre algunos distritos de Lima que apunten en este mismo sentido también, ¿no? En cuanto a Lima, todo Lima en general está disminuyendo, pero es de todas las regiones quien más lento disminuye. Entonces, Lima actualmente está con una positividad molecular de 4% y una positividad rápida de 10%. Sí. Y para esto, Lima en proporción mueve la aguja de todo el país. Si los casos o la positividad aumenta en Lima, aumenta también para todo el país, como también lamentablemente los fallecidos. Vamos a ver un cuadro sobre la situación de Lambayeque, vimos uno sobre Ica, vamos a ver otro cuadro que usted también puede explicarnos. Ahí la diferencia entre la demanda y la oferta de camas UCI no parece relevante, está ahí todo copado. Correcto. Si bien aún hay margen en camas de hospitalización, como tú bien dices, en camas UCI siempre se han mantenido al límite de la capacidad total. Es decir, eso no cambió, eso no ha cambiado a lo largo de los meses. Correcto, no ha cambiado, se ha ampliado y se va ocupando a la misma vez.
¿Por qué específicamente en Lambayeque? Eso es una muy buena pregunta para el Estado por los gobernadores regionales, porque a diferencia de otras regiones, sí han logrado ampliar al menos con un margen de 30% más de lo necesario, ¿no? Esto se vio, por ejemplo, en el cuadro de Ica, que sí tenían un margen. Pero uno pensaría que si en Lambayeque también ha caído la curva de defunciones, los tratamientos en cama UCI están resultando más exitosos. Sí, es correcto. Como tú bien dices, para todas las regiones la curva de fallecidos ha disminuido. Esto puede ser por mejor atención a primer nivel, en camas UCI, pero muy aparte de eso, la capacidad siempre ha estado al límite en Lambayeque. Muy bien. En resumidas cuentas, ¿usted cree que las alarmas sobre una segunda ola son exageradas, pertinentes? Por supuesto, todo el mundo está de acuerdo en que no hay que bajar la guardia, no es que decir, no hay segunda ola, nos relajamos, nos quitamos la mascarilla y nos abrazamos todos, eso está fuera de cuestión. Pero la posibilidad de que esta segunda ola se presente inexorablemente... Bueno, sobre eso, como tú bien dices, no hay que bajar la guardia en ningún escenario, y esto va a ser hasta que llegue la vacuna. Al día de hoy, ningún indicador está anunciando, indicando de que va a haber una segunda ola. La positividad nacional PCR por pruebas moleculares está rondando el 5%. Muy bien. El total de positividad es de 15%. Y todos los indicadores están a la baja. Algunos, definitivamente, como te decía, aún disminuyendo lento, como hospitalizaciones y UCI. Muy bien. Yo le agradezco mucho la entrevista al señor Rodrigo Parra, analista de datos de la Universidad Católica. Buenas noches. Pausa. Buenas noches, Mario. Pausa. Buenas noches, sí. Pausa y volvemos.